Al principio no creía que una serie basada en League of Legends pudiera sorprenderme, pero Arcane me cerró la boca. Hoy quiero contarles por qué esta serie es mucho más que una adaptación de un videojuego. Todavía recuerdo el día que Arcane llegó a Netflix. Todo el mundo hablaba de la serie como si fuera una obra maestra y yo pensaba, pues ¿de qué va a tratar si su juego es League of Legends? Conocer el videojuego curiosamente no hacía que la serie me llamara la atención, al contrario de lo que pasó con otros, que precisamente por conocer el juego decidieron darle una oportunidad. Y es que mi relación con League of Legends digamos que estaba afectada. Cuando salió en 2009 le había dado una oportunidad al videojuego y al principio me gustó muchísimo. La jugabilidad era divertida y admiraba su creatividad, pero su comunidad era súper intensa y tóxica y eso cambió por completo mi perspectiva. Pasó a ser un juego que respetaba pero desde lejitos. Aunque nunca fui jugadora activa de LoL, siempre me atrajo su estilo artístico y los diseños de personajes. Sin embargo, muchos de esos personajes me parecían el típico molde de bonitos pero superficiales. Diseños atractivos, muy male gaze, sin mucha profundidad. Con esa idea en mente, mi primera reacción hacia Arcane fue seguro será una serie con las típicas chicas sexys, dirigida principalmente a un público masculino, ya que precisamente esa era mi idea del videojuego. No fue hasta que vi la locura en redes sociales con la llegada de la segunda temporada que empecé a prestar más atención. Las opiniones de personas diciendo que les había movido las emociones me hicieron preguntarme, ¿mover emociones? ¿De verdad tiene tanta profundidad? Así que con algo de escepticismo decidí darle una oportunidad. Y vaya, que estaba equivocada. Arcane no solo superó mis expectativas, cambió por completo mi percepción de lo que una adaptación de videojuego podía ser. Mi juicio inicial, basado en ideas preconcebidas, no podía estar más lejos de la realidad. Aunque la serie y el juego, la verdad es que no se parecen en nada, la manera en que Riot transformó su narrativa para crear esta serie me dejó sin palabras. Con este contexto, les doy la bienvenida a mi análisis de por qué Arcane es una verdadera obra maestra. Arcane es una adaptación del universo de League of Legends, el famoso videojuego desarrollado por Riot Games, creado en colaboración con Forteach Production, un estudio innovador conocido por su estilo visual único que combina animación 3D con detalles pintados a mano. La serie se estrenó en noviembre del 2021 y logró algo súper extraordinario, conectar tanto con jugadores del juego como con una audiencia completamente nueva. Tenemos que entender que antes de Arcane, las adaptaciones de videojuegos tenían fama de ser superficiales, como el Super Mario Bros. De 1993 o Doom en 2005. Aunque ocasionalmente hubo excepciones como The Witcher de Netflix, todavía existía una brecha entre las expectativas de los fans y lo que la industria lograba entregar. Y es aquí donde entra Arcane, rompiendo esquemas desde el principio. En su lanzamiento, la serie recibió aplausos no solo por su increíble estilo visual, que parecía un cuadro en movimiento, sino por la manera en que construyó una narrativa profundamente emocional y accesible tanto para fanáticos del videojuego como para quienes jamás habían jugado una partida de League of Legends. La serie no solo era una serie de acción o batallas épicas, no, Arcane era profundo, ya que abordó temas universales como la desigualdad social, el trauma, la lucha por el poder y sobre todo la complejidad de ser humano, temas con los que cualquier persona podía sentirse conectado. Las grandes obras de arte, ya sea una pintura, una película o una serie, todos tienen un objetivo en común: conectar emocionalmente. Cuando algo logra provocarte emociones inexplicables, te deja marcado, y en 2021 necesitábamos justamente eso, una adaptación que trascendiera, que rompiera con el estigma de que los videojuegos no podían contar historias profundas. ¿Y saben también por qué los gamers necesitábamos algo así? Porque los que jugamos videojuegos sabemos lo profundo que pueden ser. ¿Cuántas veces no hemos jugado un juego que nos deja marcados, nos cambia la vida y decimos, ojalá más gente pudiera conocerlo? Pero por ser formato de un videojuego, no todos se atreven a darle una oportunidad. Arcane logró algo increíble, llevó esa profundidad y ese impacto a otro formato, una serie, algo más accesible para todos. De esta manera no solo conectó con los jugadores, sino que también mostró al mundo que los videojuegos no son solo entretenimiento, son obras de arte. En su estreno, Arcane no solo cambió la percepción de las adaptaciones de videojuegos, sino que también elevó el estándar de la animación, comparada con producciones como Spider-Man Into the Spider-Verse. Arcane demostró que la animación puede ser tan prestigiosa como cualquier obra de cine. Arcane marcó un antes y después en la industria. Antes de adentrarnos en los increíbles escenarios de Arcane, repasemos rápidamente su premisa. La serie sigue la historia de dos hermanas, Bea y Powder, quien más tarde se convierte en Jinx, separadas por un trágico evento en su infancia en la ciudad de Zaun. A lo largo de los episodios vemos cómo sus caminos se cruzan y chocan en un mundo dividido entre la opulencia de Piltover y la crudeza de Zaun. Todo esto mientras se desarrollan conflictos políticos, avances tecnológicos peligrosos y tensiones sociales que afectan no solo a las hermanas, sino a todos los que la rodean.
Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo el mundo que presenta no solo es un escenario para la narrativa, sino un personaje en sí mismo. Piltover y Sound, las dos ciudades principales, representan polos opuestos que no podían existir sin el otro. Su contraste es fundamental para entender los conflictos de la serie y el impacto emocional de su historia. Piltover, conocida como la ciudad del progreso, es una metrópolis resplandeciente que simboliza el avance tecnológico, la innovación y la riqueza. Su arquitectura es majestuosa, con cúpulas doradas, amplios bulevares y laboratorios de alta tecnología. Piltover es una ciudad orgullosa de su reputación como un faro de civilización y prosperidad, pero esa imagen perfecta esconde una verdad incómoda. Su riqueza está construida sobre las espaldas de quienes viven en las sombras. Sound, por otro lado, es un contraste totalmente brutal, una ciudad subterránea que vive literalmente bajo la sombra de Piltover. Sound es oscura, caótica y contaminada. Sus calles están llenas de fábricas, talleres clandestinos y un aire denso que refleja la opresión que sufren sus habitantes. Sin embargo, también es un lugar vibrante, lleno de creatividad desbordante y personas que luchan por sobrevivir en un entorno hostil. Si se dan cuenta, solo con conocer esto es lo primero que podemos conectar emocionalmente, ya que el diseño de ambas ciudades no es una casualidad. Es un reflejo visual del desequilibrio social y económico que define sus relaciones. Mientras que Piltover está lleno de lujo e innovación, Sound representa las consecuencias de un sistema desigual, donde los menos privilegiados son explotados en nombre del progreso. Esta dualidad no solo establece el tono de la serie, sino que también es un comentario sobre la realidad que vivimos, hasta qué punto las grandes innovaciones vienen a costa de los más vulnerables. Pero lo que hace que Piltover y Sound sean más que simples escenarios es cómo su diseño y simbolismo se entrelazan directamente con los conflictos principales de la serie, por ejemplo, la desigualdad social y económica. Bee y Powder, Jinx, crecen en las entrañas de Sound, experimentando de primera mano las dificultades y traiciones que nacen de un sistema opresivo. La desesperación y la lucha por sobrevivir en Sound moldean sus decisiones para bien y para mal. La innovación y su precio. Los avances tecnológicos de Piltover, como el Hextech, son un testimonio del ingenio humano, pero también plantean preguntas éticas sobre quién tiene acceso a esos avances y cómo pueden ser usados para explotar o controlar a otros. Luego también está el resentimiento entre clases, claramente. Los personajes de Sound no solo ven a Piltover como una ciudad rica, sino como un símbolo de opresión. Es un resentimiento grande que provoca muchas dualidades a lo largo de la serie. Sobre todo esa complejidad de encontrarse de un solo lado, si el bien o el mal, ignorando que todos tienen una escala de grises, y esto se refleja mucho en el personaje de Bee juntándose con Caitlyn, por ejemplo. En muchos sentidos, el mundo de Arcane es un personaje que no deja evolucionar a lo largo de la historia. Piltover y Sound no solo son escenarios, son el corazón de la narrativa, una representación del choque entre la ambientación y la humanidad, entre el progreso y el sacrificio. Y es en este contexto donde surge la magia de la serie. No importa si eres de Piltover o Sound, si eres inventor o rebelde, las emociones y luchas que se viven son universales. Creo que hay algo que todos podemos estar de acuerdo, es que además de la increíble animación del cual hablaremos más adelante, es la tremenda complejidad de sus personajes. Y es que Arcane hizo un trabajo increíble en darles profundidad. Aquí no son solo simples héroes o villanos, cada uno de ellos está bien diseñado, con motivaciones claras, dilemas, traumas, evolución y más. Aquí es donde yo quedé completamente sorprendida. Porque claro, series con una animación increíble pues llaman mucho la atención, pero si su historia y personajes carece de profundidad, pues qué caso tiene. Esta parte representa el trabajazo que realizaron en el equipo de Arcane, porque dejan atrás esos personajes más vacíos y superficiales que veíamos en el juego y los evoluciona completamente para la serie. Una vez que te pones a analizar a los personajes y conectar con ellos de manera emocional, quedas fascinado. Que yo creo que podría aventarme otro video hablando únicamente de los personajes de Arcane, porque todos tienen algo interesante de lo cual podríamos platicar, pero para este video hablemos de algunos personajes y relaciones que más me han llamado la atención de la serie para no hacer más largo este video. Sobre todo porque ya estoy convirtiendo esta reseña en un mini documental, no lo queremos convertir en una película, ¿verdad? Entonces hablemos de unos cuantos. Empecemos con la relación entre Bee y Jinx. Es sin duda el corazón emocional de Arcane. Estas dos hermanas unidas por la tragedia y separadas por el caos encarnan la lucha entre lo que somos y lo que podríamos haber sido. Bee, con su determinación y sentido del deber, representa la esperanza de superar las adversidades, mientras que Jinx, rota por el trauma y consumida por la locura, es el ejemplo perfecto de cómo el dolor puede transformar a una persona. Lo que hace que esta relación sea tan desgarradora es la forma en que ambas intentan, a su manera, recuperar lo que han perdido, pero cada paso que dan parece alejarlas aún más. Bee quiere salvar a su hermana, pero Jinx no puede escapar de la sombra del pasado ni las manipulaciones de Sylvie,
Silco. Es una relación cargada de amor y traición que nos muestra lo complicado y frágil que es el vínculo familiar. Lo que voy a decir a continuación es una de las cosas que al menos a mí más me impactó porque wow, y creo que me conecté bastante con esto. Porque esto es uno de los aspectos más complejos de la relación entre Vi y Jinx, es cómo refleja la cruda realidad de lo que significa ser familia. En la mayoría de las historias que consumimos, especialmente las de Disney o otras, crecemos con la idea de que la familia siempre será un refugio, un lazo indestructible que nos mantiene unidos sin importar lo que pase. Se nos vende una idea idealizada de que por haber compartido momentos felices en nuestra infancia, debemos estar condenados a mantener ese vínculo perfecto para siempre. Pero tristemente la realidad es mucho más compleja y a menudo muy dolorosa. La evolución individual de cada miembro de una familia puede llevarlos por caminos muy distintos, y eso puede generar fracturas en lo que antes parecía ser una relación sólida. Vi y Jinx representan perfectamente este conflicto, donde la nostalgia por los momentos felices compartidos en el pasado choca con la realidad de quienes se han convertido en el presente. Vi como hermana mayor siente un peso enorme por no haber podido proteger a Powder, y la culpa de no haber podido evitar que su hermana tomara un camino tan oscuro. Se aferra ella a la idea de que puede recuperar a Powder, el ser inocente que solía ser, y que en el fondo de su corazón sigue viendo a su hermana en esa versión. Es un sentimiento común en la mayoría de nosotros, la necesidad de revivir momentos del pasado que nos hicieron felices, de alguna manera reviviendo la ilusión de que las cosas siempre podrían ser como antes. Pero, ¿qué pasa cuando esas expectativas de una familia perfecta se topan con la dura realidad de que las personas cambian? Vi, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a la verdad de que las personas evolucionan, a veces de forma que no podemos controlar o entender, y estas diferencias pueden separarnos, incluso con lazos sanguíneos. Lo que Arcane nos muestra con la relación de Vi y Jinx es precisamente la cruda realidad de cómo los cambios individuales afectan profundamente las relaciones familiares y cómo, a pesar de las intenciones más puras, a veces no podemos hacer nada para evitar que esas distancias se amplíen. Este conflicto emocional es un pilar de la serie, pues aunque Vi trata de aferrarse a la imagen de la niña inocente que era Powder, la evolución de Jinx ha hecho que esa figura ya no exista más. Vi se encuentra atrapada entre el amor de hermana mayor y la culpabilidad de no haber podido evitar la transformación de Jinx. Esa lucha interna, esa constante tensión entre la nostalgia y la aceptación de la nueva realidad es uno de los elementos más profundos y humanos de Arcane. En la segunda temporada pudimos conocer a Icha, quien juega un papel importante en la historia de Jinx. Esta relación es emocionalmente compleja y refleja perfectamente un trauma. Para Jinx, Icha representa una oportunidad de amor y conexión genuina, algo que perdió cuando su hermana Vi se alejó. La niña se convierte en un reflejo de la inocencia que Jinx anhela recuperar, pero su dolor y trauma la llevan a proyectar sobre Icha una necesidad de validación emocional que distorsiona la relación. La relación entre ellas dos muestra cómo Jinx, atrapada en su propio sufrimiento, no sabe cómo manejar una conexión sincera. Lo que podría haber sido una amistad pura se convierte en una obsesión, ya que Jinx, incapaz de sanar, pone expectativas poco realistas sobre la niña. Esto pone de manifiesto cómo los traumas no resueltos pueden afectar las relaciones, llevando a la codependencia emocional y finalmente a la autodestrucción. Yo creo que el final de esta historia de la relación entre ellas dos nos dejó a todos en depresión. Ver cómo Jinx, aún cargando con los fantasmas de su pasado y las heridas sin sanar, pone toda su felicidad y motivación en otra persona. Básicamente es ese sentimiento de tú eres la única responsable de mi felicidad. La tragedia de la situación se intensifica cuando Jinx pierde a Icha, y con ello se desvanece la última chispa de esperanza que le quedaba, marcando el comienzo de su camino hacia la autodestrucción. Es en este momento donde también vemos la parte más humana y compleja de Jinx. No es solo un personaje villano que nació siendo malvado sin razón alguna, y esto nos hace empatizar aún más con ella, porque es un personaje tridimensional. Jinx era una niña llena de motivación que fue corrompida, manipulada y marcada por sus traumas, lo que la llevó por un camino destructivo. Sin embargo, vio en la niña una chispa de esperanza y nostalgia de lo que era Powder y su relación con su hermana. La relación entre Jace y Victor en Arcane es una de las más fascinantes y profundas de la serie, representando una historia de amor intelectual y trágica. Ambos comparten una visión común al principio, el progreso impulsado por la tecnología. Sin embargo, esa visión se ve rápidamente puesta a prueba por sus diferencias ideológicas y sus circunstancias personales. Jace es el optimista, el que ve la tecnología como una herramienta para mejorar el mundo, mientras que Victor es el idealista marcado por su desesperación, luchando contra su propia mortalidad. A lo largo de la serie, su colaboración inicial se transforma en un conflicto de valores, poniendo en evidencia la pregunta central: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por el progreso? Mientras Jace lidia con sus consecuencias políticas y éticas de sus decisiones, Victor se enfrenta a los sacrificios personales que ha hecho en su lucha por un futuro mejor. Su relación se convierte en un choque de ambición y moralidad, una amistad puesta a prueba por la ambición y el dolor. Es un vínculo que, aunque nace de buenas intenciones, desemboca
enfoca en un desenlace devastador que demuestra que incluso las ideas más puras pueden tener consecuencias trágicas. Lo que realmente destaca esta relación es que no se trata de un amor romántico convencional. Su conexión es genuina, por ejemplo, basada en la admiración mutua, el respeto y la lucha compartida por sus ideales. Ese tipo de amor profundo, aunque emocionalmente cercano, no encaja en las categorías tradicionales, y eso es precisamente lo que hace que sea tan impactante y difícil de clasificar, especialmente cuando en muchas series se busca definir todo tipo de relaciones de forma clara y directa. Con esto me refiero a que, se aman como pareja, como hermanos, es un amor fraternal, es un amor platónico, ¿qué es esto? Esto no se puede clasificar, es mucho más complejo que esto. El vínculo entre Jace y Victor está tan fuertemente marcado por sus diferencias ideológicas que aunque su relación es emocionalmente íntima, no necesariamente es romántica, aunque está libre en la interpretación de cada quien. Sin embargo, Arcane nos permite ver cómo este amor evoluciona y se enfrenta a los sacrificios personales, las tensiones ideológicas y las contradicciones internas de ambos personajes. Además, la serie utiliza paralelismos visuales que en lo personal me encantan, como cuando Victor es mostrado junto a Mel para subrayar cómo, a pesar de las diferencias en sus relaciones, hay una conexión emocional profunda con ambos personajes. Estos planos en los que Jace observa sugieren que Victor está atrapado entre sus propias contradicciones, siendo una figura de amor platónico para ambos. ¿Saben a qué me recordó la relación de ellos dos ahora con la popularidad de Wicked? Me recuerda a Elphaba y Glinda. No es un romance explícito, pero sabemos que su vínculo es profundamente significativo. Este amor no necesita ser etiquetado como romántico para tener un impacto emocional fuerte. De manera similar, la relación entre Jace y Victor no requiere esa definición. Su amor se muestra a través de sus luchas, sacrificios y el dolor compartido, y eso es lo que lo hace tan poderoso. Creo que quizás muchos de nosotros en la vida real hemos sentido un amor así, fuerte, profundo, sin encasillarlo, sin etiquetarlo, sobre todo con amigos. Yo creo que la relación de Victor y Jace da mucho como para otro video, coméntenlo si les gustaría que lo hiciera. Recuerden que al principio del video les hablé de cómo juzgué Arcane porque creí que sería una historia para la audiencia masculina, sobre todo con personajes muy sexualizados. Pues algo que definitivamente amo de Arcane es la forma en que la serie presenta a sus personajes femeninos, particularmente en el contexto del cambio del male gaze al female gaze. El male gaze, que históricamente ha dominado los medios, especialmente en los videojuegos y series de acción, se enfoca en la representación de las mujeres a través de una lente de sexualización, simplificación de sus motivaciones y una reducción de su complejidad emocional. Y Arcane hace una transición significativa de este enfoque, y en lugar de solo mostrar personajes femeninos como objetos visuales o roles estereotipados, los presenta de una forma más profunda y matizada, lo que otorga una dimensión emocional mucho más rica. Que honestamente yo no me esperaba esto de Riot. Ya no tenemos estas mujeres que simplemente se ven sexys, ahora son complicadas, ahora son complejas, están llenas de traumas, muestran todos esos matices y eso lo hace súper enriquecedor. Y eso es el female gaze. Lo que hace es que busca mostrar a las mujeres de manera más humana, explorando sus motivaciones, emociones y sufrimiento de una forma que invita a la empatía sin reducirlas a simplemente su aspecto. Esto se ve reflejado en cómo Arcane maneja a todos sus personajes femeninos, pero es particularmente evidente en personajes como Vi, Jinx y Caitlyn, comparándolos a cómo se veían en el juego original. En el caso de Vi, por ejemplo, la serie no utiliza su imagen solo como un instrumento visual de fuerza física. Aunque es una mujer fuerte, su cuerpo y su presencia en pantalla no están diseñados para ser una simple atracción visual o una figura de poder para el male gaze. En cambio, su imagen está entrelazada con su historia personal de sacrificio, culpa y la lucha por salvar a su hermana. Vi es compleja, no solo por su capacidad de lucha, sino por las emociones y los dilemas internos que enfrenta. La serie nunca recurre a sexualizarla, más bien la presenta como una figura profundamente humana y vulnerable que lucha por hacer lo correcto, pero que también se enfrenta en sus propios límites. La neta, hicieron también el female gaze de este personaje que terminó siendo la novia soñada de las girls. Yo estoy obsesionadísima con ella. Incluso ella creo que va a ser mi ejemplo perfecto para darles a entender a las personas que muchas veces las mujeres no estamos atraídos hacia los hombres, estamos atraídos hacia la masculinidad. Una mujer puede ser completamente masculina y eso nos va a atraer muchísimo, no necesariamente un hombre. Y aquí es donde separó muchísimo todo esto de lo que es la masculinidad, ser hombre, feminidad, lo que es ser mujer, pero bueno, ese es otro tema que no me voy a ir hacia allá, pero quería darles ese ejemplo. Jinx, por otro lado, podría haber sido fácilmente reducida a la típica villana de acción, pero Arcane la presenta desde una
una perspectiva emocionalmente compleja. Su sufrimiento y su locura no se abordan de manera superficial, sino que la serie explora en detalle los traumas que la llevaron a convertirse en lo que es. Jinx es mostrada no solo como una figura caótica, sino como una persona rota, atrapada entre su pasado y sus deseos de recuperar la conexión que perdió. En lugar de presentar su caos como un medio para la acción, Arcane humaniza su personaje, permitiendo que nosotros como espectadores conectemos con su dolor, sus recuerdos de infancia y sus luchas internas. Debo decir que la dirección que le dieron a Jinx fue muy satisfactoria. No sé si recuerdan que muchas personas la comparaban con Harley Quinn y le decían la Harley pero de LOL. Me encanta tanto la historia de Jinx porque a comparación de otros personajes que tienen esa misma estética de villana, no es simplemente una chica zafada psicópata que disfruta del dolor ajeno, es simplemente una chica con sus traumas y duelos personales que aún dentro de su locura ve su lado más humano. Luego tenemos a Caitlyn, lejos de ser simplemente la heroína sexy como se mostraba en su principio en el videojuego. En la serie también enfrenta desafíos emocionales derivados de su rol en la sociedad y su propia identidad. Además, su relación con Vi me encantó. En serio que me dan muchas ganas de profundizar más en los personajes y sus relaciones en otro video. Comenten si les gustaría eso. Pero oigan, pensándolo, ¿qué necesario es el female gaze en una historia, no creen? Porque precisamente justo como Arcane nos enseñó, las mujeres no solo existen para ser observadas o admiradas, sino que también tienen historias que merecen ser escuchadas y comprendidas. Esta transición de sus personajes no solo les otorga más humanidad, sino que también enriquece la narrativa, ofreciendo una representación más genuina y emocionalmente resonante. Algo increíble en el trabajo de Arcane es que utiliza un lenguaje visual increíblemente rico y simbólico. Cada elemento visual tiene un propósito que va más allá de la estética, y esto de los simbolismos a mí me encantan muchísimo porque me da como, wow, no sé, yo que estudié ciencias de la comunicación me encanta ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos el espejo roto de Jinx. El espejo roto es uno de los símbolos más potentes ligados a este personaje. A lo largo de la serie, este elemento visual refleja la fractura interna, su deterioro emocional y su ruptura con su identidad anterior como Powder. El espejo roto simboliza su percepción fragmentada de sí misma y su conflicto entre lo que era y lo que se ha convertido. Jinx es una persona rota, dividida por el trauma, y este simbolismo visual nos muestra cómo ella ya no puede verse a sí misma de manera coherente. Su continuo desgaste y su obsesión con los reflejos fragmentados son una manifestación de su lucha por encontrar un sentido de pertenencia y autocomprensión. Los contrastes de colores entre Piltover y Zaun. La serie utiliza el contraste de colores para representar las diferencias sociales y morales entre Piltover y Zaun. Piltover, la ciudad brillante, futurística y rica, está visualmente representada con tonos dorados, plateados y tonos vibrantes, mientras que Zaun, la ciudad subterránea y más desolada, está llena de tonos oscuros, grises y sucios. Este contraste no solo refleja las diferencias económicas y sociales, sino que también simboliza las tensiones entre el progreso y la opresión. Piltover, aunque avanzada, está marcada por la avaricia y la corrupción, mientras que Zaun, a pesar de su sufrimiento, es un lugar donde la lucha por la supervivencia revela una forma de resistencia y resiliencia. Las mariposas de Jinx. Las mariposas son otro símbolo importante asociado a Jinx. Estas mariposas a menudo aparecen en momentos de transición o de reflexión, simbolizando su deseo de libertad y cambio. Las mariposas también representan el conflicto interno de Jinx, la belleza y la fragilidad de su ser interior en constante lucha con sus impulsos destructivos. En muchas culturas, las mariposas son vistas como un símbolo de transformación, y en el caso de Jinx son la representación de su deseo de liberarse de las cadenas de su pasado y de su dolor, aunque ese deseo sea efímero y no siempre logre concretarse de manera saludable. Luz y sombra en Vi y Jinx. El juego de luz y sombra es una técnica visual recurrente en la relación entre Vi y Jinx. Este contraste no solo refleja la polaridad de sus personalidades, sino también sus diferentes caminos en la vida. Vi es la luz en la oscuridad de Jinx, siempre buscando hacer lo correcto, a pesar de las complicaciones de su vida. Por otro lado, Jinx es la sombra que acecha a Vi, la parte de ella misma que Vi no puede salvar. Los momentos en los que las dos están juntas y la forma en que la luz y la sombra juegan sobre sus figuras refuerzan visualmente la relación de estas hermanas. Dos personas atrapadas en un ciclo de amor y dolor sin poder sanar completamente. Ay, qué fuerte, ¿no creen? Me dolió en el corazón. Estos símbolos visuales hacen que Arcane sea mucho más que una serie animada de acción. Son herramientas narrativas que aportan capas de significado y enriquecen nuestra comprensión de los personajes y sus historias. Al integrar estos símbolos en la trama,
trama, la serie logra transmitir temas universales sobre la identidad, el progreso, el sacrificio y el dolor, elevando su narrativa a un nivel de complejidad que resuena profundamente con todos nosotros. Qué bellísimo, por Dios, qué chulada es Arcane, Dios mío, tienen que ver, bueno, me imagino que están viendo este video porque ya lo vieron, pero es que qué chulada, por Dios. Vamos con lo siguiente. La animación en Arcane es sin duda uno de los mayores logros. Es que, por Dios, o sea, es épico y se diferencia muchísimo de las miles de animaciones que existen. Creo que hablo por todos que no puedes despegar la mirada de la pantalla cada vez que hay una batalla épica. Están tan bien logradas con una fluidez impresionante que es casi imposible no pensar, wow, qué buena animación mientras observas. No necesitas ser un experto en animación para entender que eso fue un trabajazo increíble lo que hicieron. Cada frame es una obra de arte en sí misma, con una fotografía que resalta la intensidad de cada momento y la emocionalidad de las escenas. El nivel de detalle que se pone en cada movimiento y en el diseño de los personajes es evidente en cada episodio. Y es claro que los animadores han puesto un esfuerzo monumental para que cada secuencia, desde lo más simple hasta lo más compleja, se sienta única y vibrante. Las batallas no solo son visualmente espectaculares, sino que están cargadas de emociones crudas que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Este nivel de dedicación y excelencia en la animación es uno de los puntos más fuertes de la serie y hace que cada episodio sea una experiencia visualmente inolvidable, que destaca no solo por su acción, sino también por su belleza estética. Por cierto, ¿sabían que el presupuesto de esta serie fue de $250 millones? Es la animación más cara de la historia, pero hey, qué buen trabajo se echaron, vale completamente la pena. Arcane no solo tiene una increíble historia, personajes y animación, ¿saben qué más destaca? La banda sonora. Cada tema, cada nota parece estar pensada para amplificar la emoción de cada escena, para llevarnos de la mano por las tormentas emocionales de los personajes y los giros dramáticos de la historia. La música de Arcane no es solo algo que acompaña, sino que se convierte en un personaje más. Es que desde el intro con la canción de Enemy de Imagine Dragons te quedas impactado. Qué buena elección de grupo musical para hacer el intro de la serie. Ambas temporadas tienen música increíble que al menos yo quiero ver si existen y puedo conseguir sus vinilos porque no dejo de escuchar el soundtrack de la serie en repeat todo el día. Que por cierto, como nota extra les recomiendo mucho el soundtrack de Arcane para ir al gimnasio. Uff, qué buenas canciones, se sacan todo el fuá, se los juro. Y bueno, y es que de una temporada a otra no solo la historia evoluciona, la música también. La temporada 2 tiene una carga emocional aún más intensa y la música lo vuelve aún más épico. Lo que hace tan impresionante la banda sonora de Arcane es su capacidad de fusionarse con la animación de manera que en muchos casos es casi imposible imaginar la serie sin ella. Las escenas de acción, los momentos introspectivos, las transiciones entre build over y sound, todo está perfectamente coordinado con la música. Arcane no es solo una adaptación de un videojuego, es una obra maestra que trasciende las fronteras de este medio. La serie redefine lo que significa crear una adaptación, llevándola a un nivel de complejidad narrativa y emocional que rara vez se encuentra en otras producciones de este tipo. A través de su tratamiento serio y profundo de temas como el trauma, el sacrificio y la lucha por el poder, Arcane establece un estándar para lo que pueden lograr las series basadas en videojuegos. Historias que resuenan profundamente con los espectadores independientemente de su familiaridad con el juego original. La relevancia cultural de la serie también se ve reflejada en cómo explora la lucha entre el progreso y las consecuencias de la ambición, un tema universal y actual que invita a la reflexión sobre nuestras propias sociedades. Como creadora de contenido y fan de las historias bien construidas, Arcane me dejó una impresión duradera. La serie me recordó por qué me apasionan las narrativas profundas y los personajes complejos. La verdad es que fue un verdadero deleite analizar cómo cada elemento visual, cada elección de diseño y cada desarrollo de personajes se entrelazan para contar una historia rica y multifacética. Para mí, Arcane no es solo una obra de entretenimiento, sino una pieza de arte que demuestra cómo los videojuegos y la animación pueden elevarse a nuevas alturas cuando se les da la atención y el cuidado que merecen. Arcane no es solo una serie que ves, es una que sientes. Cada cuadro, cada nota musical, cada giro de la trama te deja algo, te marca de alguna forma. Por todo eso y más, Arcane ha demostrado ser una verdadera obra de arte, un antes y un después en la narrativa y la animación. Nos recuerda que las mejores historias son las que realmente vale la pena contar.